Los presidentes no son reptiles. La reina Isabel II no era un reptil de la cuarta dimensión. Ujú. La reina Isabel II era una canalizadora de los reptiles de la cuarta dimensión. Ella hacía de canal para que los reptiles de la cuarta dimensión, que vibran en otra frecuencia distinta, puedan venir aquí y comer humanos, tienen que vibrar exactamente igual que nosotros. Y para eso solo pueden hacerlo si un alma autóctona de la tercera dimensión los canaliza. Ujú. Entonces, ¿cómo funciona eso? Para contestar a tu pregunta y luego desarrollamos lo de las logias. Es precisamente los políticos y las familias reales que son realmente quienes dirigen el mundo, las familias reales oficiales y no oficiales, porque los Rothschild son familia real y no son oficiales. Y luego la gente que no se da cuenta de esto es que muchos de sus hijos les cambian los apellidos, porque tienen que mandarlo a uno que trabaje en Vanguard, otro en BlackRock, al final son los que controlan todos los bancos, y etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, necesitan diversificar y no a todos le van a dar el apellido oficial, pero son familia real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto la clase política como los miembros de las familias reales y así, ellos son humanos y tienen alma. Lo único que hacen es ceder su cuerpo durante los rituales de sacrificios humanos, que son los de mayor nivel. Entonces, vamos a explicarlo bien para que la gente lo comprenda. Las logias Illuminati tienen un conocimiento de la naturaleza de la realidad muy avanzado, y estamos hablando de los niveles más altos, dentro de las logias de nivel más alto que hay en el mundo. Porque hay logias, tío, que son prácticamente como si fuera un club de socios y lo único que hacen es, tú me pasas este cliente a mí, yo te lo paso a ti y entonces pues ganamos dinero todos. Entonces, las logias de menor nivel no tienen absolutamente nada que ver con las logias de alto nivel. Las logias de alto nivel tienen un conocimiento de la naturaleza de la realidad muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión? Pues necesitan generar esa baja vibración. ¿Cómo generan esa baja vibración? Lo que hacen es sacrificar humanos en los centros ritualísticos sobre las líneas ley. Hay que entender antes qué son las líneas ley. Las líneas ley son las líneas energéticas de la Tierra por las cuales circula agua subterránea por debajo y entonces esa energía se extiende por todo el planeta Tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos se dieron cuenta de esto. Entonces los rituales los hacen por muchas razones. Una de ellas es mantener a la gente dormida y triste. Entonces, para bajarnos la vibración a todos y que estemos más tristes, pues tú sacrificas a un humano dentro del centro ritualístico, haciendo los símbolos como el pentagrama. El pentagrama es la escala simétrica de frecuencias en la música. Simplemente es eso el pentagrama, lo hacen invertido porque son satánicos. Pero es la escala simétrica de frecuencias. ¿Por qué razón? Porque necesitan simetría frecuencial para conectar con otra dimensión. Tiene que haber simetría frecuencial entre nuestra frecuencia de la tercera dimensión y la suya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al sacrificar humanos sobre las líneas ley, esa baja vibración de hacerles sufrir tanto antes de matarlos, torturarlos antes de matarlo, cortarle piernas antes de dejarlo morir y así, pues lo que hacen es, con toda esa baja vibración generada, se extiende por las líneas ley y nos impacta a todos los seres encarnados en la tercera dimensión. Entonces tú vas a estar más apático, más triste, te vas a enfadar con más facilidad. Y todo esto se debe en una medida a eso, también a la mala alimentación, también a las ondas de los móviles, de las antenas de móviles, etcétera, etcétera. Es multifactorial porque te puedes encontrar mal, ¿sabes? Pero una de ellas es por estos rituales que celebran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es muy importante. Como esto va a salir en diciembre y todo, vamos a contar los rituales de sacrificios humanos de máximo nivel, en donde se canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión. El ritual más importante en el cual los reptiles pueden estar mucho más tiempo aquí, en la tercera dimensión, comiendo humanos, es en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es la Navidad de todos, que tanto disfrutáis. Siempre daros cuenta, cuando hay una fiesta importante y os tienen entretenidos, es porque hay algo muy interesante que ellos están haciendo por detrás, y muy turbio a la vez. Igual que Halloween, todos celebran Halloween. ¡Ay, qué bien! El Día de los Muertos. El Día de los Muertos hay más sacrificios humanos que prácticamente casi ningún día. Pero lo superan el día de Navidad. Ese es el día más importante. Entonces, en el solsticio de invierno ellos aprovechan por la compatibilidad frecuencial que hay. ¿Qué es lo que ocurre? Las logias Illuminati de mayor nivel celebran un ritual con los miembros de las familias reales. Nuestro ADN es lo que hace de antena receptora. Y esto es lo que hay que entender para comprender bien la pregunta que me hiciste. Nuestro ADN hace de antena receptora de almas. Entonces, tu alma de Delox se encarnó gracias a que tu ADN hace de antena receptora. Y la mía igual. ¿Qué pasa con estas personas que pertenecen a la familia real?
Pues que tienen una genética concreta que les facilita que el alma del reptil de la cuarta dimensión pueda ser compatible y sea captada por su sangre, su ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el miembro de la familia real pasa a otra dimensión y el reptil coge el cuerpo y se materializa en la tercera dimensión para poder comer el humano. Entonces, ¿cómo actúan y cómo hacen? Celebran el ritual, hacen determinadas frecuencias con la voz, que yo no sé cuáles son, pero dicen que son unos cánticos, ponen los símbolos en el suelo, como el pentagrama, porque es la escala simétrica de frecuencias, para que haya compatibilidad entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión, y entonces lo que hacen es empezar a torturar a la víctima. La pueden violar o torturarla o ambas cosas, pero empiezan a bajar el nivel vibratorio del lugar. Entonces se escucha cómo grita, cómo sufre la víctima, que normalmente suelen ser niños pequeños, antes de que desarrollen la pubertad, es decir, antes incluso de los 9 años, y si pueden ser bebés mejor, porque son las almas más puras. Entonces, a cuanto más pura y limpia sea un alma, que no tuviera pensamientos negativos, ni de lujuria, ni de venganza, ni nada, su alma vibra aún muy alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuanto más alto vibre su alma, cuando la hace sufrir, mucho más bajo va a ser el nivel vibratorio, porque la traición que le estás haciendo a un alma pura hace que sea diametralmente opuesto a lo que ellos estaban vibrando alto, pues vibrando bajo. Cuando bajan tanto la vibración al hacer sufrir al bebé y luego sacrificarlo para servirse la sangre en las copas y así, y luego consumirla, pues entonces ahí es cuando se materializan. Beben el primer sorbo de sangre con adrenalina, que ya sabemos todos que la adrenalina, al oxidarse con el contacto con el oxígeno, se convierte en adrenocromo, y entonces lo consumen y llegan a estados superiores de consciencia, como si tomaras psilocibina de las setas o mescalina de los cactus, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al llegar a esos estados superiores de consciencia y vibrar en ese nivel vibratorio tan negativo, pues entonces permiten que el reptil de la cuarta dimensión se canalice durante un corto periodo de tiempo en el toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión, gracias a el ADN del miembro de la familia real que hace de antena receptora. Y entonces pueden comer humanos porque es compatible. Son compatibles. Comen el humano y luego se vuelven para su dimensión. Y la reina sigue siendo reina. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos lo que están haciendo es precisamente eso, un trato con ellos. Yo te cedo mi cuerpo durante un periodo de tiempo para que tú puedas comer humanos, porque en la cuarta dimensión no hay humanos. Entonces es como ir a tu restaurante preferido. Tú me das, es así, tú me das buena comida, me das buenos humanos que yo quiero, y yo a cambio te doy conocimiento para que seas el que más manda en tu dimensión, para que tú siempre vayas por un paso por delante de todos los pobres que tienes que controlar. Entonces le dieron un montón de trucos. El truco del óxido de grafeno reducido, de la medicación, de las ondas electromagnéticas para modular y cambiar los pensamientos y los sentimientos de las personas, eso viene de los reptiles, eso se lo dijeron ellos. Hace años, esto es un plan elaborado desde hace años. Y yo lo demuestro con el primado negativo. No puede ser que tantas series y películas antiguas cuenten exactamente lo que nos ocurrió ahora de casualidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que podemos ver cómo el trasfondo de esto es muchísimo más profundo. La gente, y por eso suele caer en estas cosas que son inverosímiles, es como que van a llevar una máscara a los reptiles. En de los 80 lo hacían como que los reptiles tenían una máscara y se las quitaban, pero porque no tenían tecnología. En V de 2009, el primer capítulo, porque no sabían aún si iban a ficharlo y así, es lo típico, es el piloto, hicieron lo mismo, lo de quitarle una máscara y el reptil. En los siguientes lo hicieron con CGI y se transforman en reptil. No hay una máscara y el reptil está abajo. La tecnología era lo que limitaba que enseñaran lo que realmente ocurre, pero el primado negativo de V de 2009 es mucho más acertado porque justamente hacen eso de que se transforma, se canaliza el reptil de la cuarta dimensión, porque no es que ellos sean reptiles. Y eso precisamente es uno de los grandes errores que la mayor parte de la gente comete al hablar de estos temas. Claro, aquí es donde me surge a mí la gran pregunta, ¿no? Se habla de que utilizan a personas con las que hacen un trato para que obtengan conocimiento como canalizadores. Entonces, porque tenemos este tipo de películas, series donde hay todo este primado negativo en el que encuentran que realmente hay un reptil detrás, pero ¿qué tan cierto es o cómo se demuestra o cómo se llega a la conclusión de que son reptiles? Y hago entre comillas porque ¿realmente son reptiles como un lagarto, como un dragón de Komodo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de reptiles de la cuarta dimensión? Claro, son reptilianos humanoides.
Son como forma humana, un poco más altos que nosotros, 2 metros, 2 metros 20 o así, ¿sabes? Pero son muy altos, ¿sabes? Menos de 1,90 o así no suelen medir. Y son mucho más fuertes y son como reptiles escamados y así, pero humanoides, nada más. ¿Cómo lo sabemos empíricamente? Es que yo tengo muchos testimonios de niños. Yo tengo niños pequeños entrevistados por policías, porque denunciaban a su padre lo que les obligaba a hacer. Tengo 2 hermanos concretamente que son de Inglaterra y que cuentan todo, como el padre les obligaba a sacrificar a los bebés, les enseñaba, les cogía la mano cómo cortarle el cuello al bebé, llenar la copa de sangre y consumirla. Entonces, ¿por qué le explicaba el padre? Y el niño lo dice. Y dice, ¿por qué me enseñaba mi padre a hacer esto? Dice, porque queremos que tú le enseñes a tus hijos. Esto va generacional. Es un tema de que naces en una familia que pertenece a una logia Illuminati importante y entonces te van a instruir en eso. ¿Por qué razón? Ya no solamente es por que tengas contacto con entidades de otra dimensión y te den conocimiento para estar por delante de todos los demás, sino que también es la forma de que tú generes a personas profundamente desequilibradas que no tienen empatía, carecen completamente de empatía porque llevan sacrificando humanos desde que eran muy niños. Con lo cual, cuando a ti te dicen, mira, vas a ser directivo de BlackRock, claro, que tú dices, ¿por qué no tienen empatía los de BlackRock? Y solo roban y roban a pesar de ser multimillonarios y controlan medios de comunicación de masas, controlan bancos, controlan... Y dices, ¿qué trasfondo hay detrás de eso? ¿Cómo los que mandan nunca dicen, bueno, yo ya tengo suficiente dinero, no quiero que la gente muera de hambre y que estén tan mal, voy a hacer algo para que sea menos dañino mi decisión? Pero no lo hacen porque son personas que han estado dentro de logias Illuminati sacrificando humanos y niños desde pequeños, con lo cual carecen completamente de empatía. Entonces, los rituales de sacrificios humanos tienen muchos factores, se hacen por muchas cosas. Tú, si quieres tener a alguien bueno que te juegue en la bolsa y que no les importe arruinar las empresas que sea y que solo te facture dinero, o si necesitas a alguien que solamente te cree las películas que a ti te interesan y que aparezcan como le pegan a mujeres, como barbaridades que vemos en la televisión y que no censuran, ¿sabes? Pues necesitas a estas gentes sin empatía. Tú hablas de que los reptilianos humanoides miden 1,90, 2 metros, 2 y pico. ¿Realmente, si ahora tuviéramos una canalización aquí, lo podríamos llegar a ver o va a tener el aspecto de la persona? No. Tú lo puedes llegar a ver si estás en un ritual de sacrificios humanos, porque los niños que dijeron el testimonio dicen que lo vieron, y también personas mayores. Tú ves la canalización, pero tiene que ser durante un ritual de sacrificio humano. Solo en ese momento tú vas a poderlo descodificar. En nuestro día a día hay fallos. Por ejemplo, cuando vemos en la televisión que muchas veces se pone la pupila vertical reptiliana, muy pocos de estos vídeos son reales, muy pocos. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo uno de Nicki Minaj, que se vio de lleno que era real. Estaba en HD al máximo, estaba muy bueno, y se ve solo un momento. ¿Por qué ocurre esto? Por la frecuencia que nosotros tenemos. Los reptiles, cuando tú estás vibrando más bajo, en la lujuria, en querer tener más dinero, ¿sabes? En todo emociones de baja vibración, eres más susceptible de que haya una conexión frecuencial y tras tu cuerpo se ve al reptil de la cuarta dimensión, entonces ves una pupila vertical reptiliana, un pequeño cambio en la cara, quizá un poco de escamas por un lado, ¿sabes? Pero no quiere decir que esa persona sea reptil, ni mucho menos, sino que hay una conexión entre dimensiones y así. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente es porque a nosotros nos modificaron genéticamente, nosotros no éramos como somos ahora. El hombre original de la Tierra era distinto. Era una persona... Es que ya iba a decir persona, pero ni siquiera era persona. Se le llamaba hombre directamente, nada más. Entonces nosotros somos la mezcla de Hu, Man. ¿Por qué razón? En Egipto ya lo decían, el dios Hu, el de cabeza de halcón, por eso lo representaba así el bosco, saliendo el reptil de la glándula pineal, de la cabeza de halcón, y con un humano comido en la barriga, justo aquí en la glándula pineal. Eso nos representó el bosco en el Jardín de las Delicias, pero tienes que utilizar rayos X para verlo, porque tuvo que autocensurarse y borrarlo y pintar por encima, porque en la época le dijeron, ¿a dónde vas, hermano, a poner esto? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de ahí, de esa primera modificación genética. Somos todos humanos. El dios Hu era el dios que era un hombre original de la Tierra, pero que canalizaba los reptiles de la cuarta dimensión, porque como tenían telepatía, desde la cuarta dimensión, ellos se comunicaron con los hombres originales de la Tierra. La mayor parte no cedieron, pero hubo unos pocos que sí, y que dijeron, si me vais a dar riqueza y si me vais a convertir en dioses y así,
hago lo que me digáis en el ritual. Y lo hicieron, y entonces empezaron las canalizaciones. Con las primeras canalizaciones y así, hubo esa conexión, ese conocimiento, y en las bases subterráneas, que cuanto más cerca del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión estás, es decir, en las bases subterráneas, hay más compatibilidad frecuencial. Entonces, los reptiles de la cuarta dimensión pueden estar allí y modificar genéticamente y crear al humano, que es la mezcla entre el dios Hu y Man, el hombre original de la Tierra. Al dios Hu siempre lo representaban detrás también con serpientes con la altura de un humano, y esto se representaba ya en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros ya somos una hibridación. Somos la mezcla del hombre original de la Tierra con reptiles autóctonos de aquí. Simplemente el camaleón, el dragón de Komodo, un poquito, para hacernos compatibles con los reptiles de la cuarta dimensión y que puedan ser canalizados durante los rituales de sacrificios humanos. Entonces, ya aquella raza ya pereció, que ahora hablaremos de los reinicios y así para comprender por qué. Y quedamos nosotros. Entonces, como tenemos esa compatibilidad frecuencial, por eso a veces se puede atisbar el reptil por detrás. Entonces, las pruebas que tenemos empíricas de que los reptiles existen son principalmente dos: los testimonios y también las pruebas de primado negativo que yo puedo encontrar a lo largo y ancho de todas las generaciones. Hasta los niños de ahora van a ver lo mismo. Mira, te voy a poner un caso de todo lo que yo llevo hablando años y acaba de salir la película hace nada. Que tengo otra ya que va a sacar lo mismo, ¿eh? Pero no voy a hablar de eso porque eso me la voy a reservar. Pero te hablo justo de la que salió hace nada. Y la que salió hace nada fue la de Javier Bardem, que es la de Lilo, mi amigo el cocodrilo. Y entonces canta, el reptil canta y así. Pues cuando se pone a cantar, tío, que este es el primado negativo más depurado que hay, tiene muchísima información, pero te voy a contar algo explícito. El reptil, cuando están en la azotea y así, ¿qué es lo que hace? Coge una antena de frecuencias como la que tienes tú para tener el satélite, ¿sabes? De las redondas. La coge el reptil, la pone así mirando hacia la luna, es decir, lo pone en línea. Luna llena, antena de frecuencias, reptil en la tercera dimensión, canalizado. Y dices tú, la luna lo que hace es de repetidor de frecuencias. Hace como los repetidores de las antenas de los móviles. Facilita la entrada de los reptiles de la cuarta dimensión. Entonces te lo presentan así. Luna llena, antena, se pone así mientras está cantando, en línea la antena de frecuencias y el reptil. Y coge la antena de frecuencias, lo siguiente que hace, lo utiliza como bandeja para poner comida. ¿Y qué es lo que hace? Lilo es muy amigo del niño pequeño, están cantando los dos juntos, el niño pequeño. Y cuando pasa por enfrente del niño con la bandeja toda llena de comida, que no es una bandeja, es una antena de frecuencias, la cabeza del niño queda exactamente encima de la bandeja, cuando pasa por delante de él. Y el siguiente frame está la cabeza del niño dentro de la boca del reptil. Esto es algo que pasa así de rápido y tú no te empanas. Eso lo vieron millones de personas. Y es el mismo primado negativo que yo he demostrado en tantas series, tío. Lo he demostrado en tantísimas series y películas que hacen exactamente lo mismo. Y vemos a Javier Bardem ahora, en 2023, haciendo la misma mierda. Entonces, ahora mismo es lo que te estaba diciendo. Aún me acaban de pasar un tráiler. Y tío, vuelto otra vez a lo mismo. No van a parar de hacerlo. No van a parar porque funciona. Así mantienen dormida la población. Es algo fundamental. Así que yo, digámoslo así, que estoy en esa gran posición en la cual hago lo que no puede ser prácticamente demostrable porque no podemos acceder a los rituales. Hay tantas barreras antes de llegar a un ritual de máximo nivel. Podrías llegar a colarte en uno como se coló Alex Jones en Bohemia Grove. Un ritual de gente que se junta allí y escuchas como una chica como que sufre y tal, pero ni se ve ni nada, ¿sabes? A lo mejor simplemente es una grabación. Pero para meterte en los de alto nivel, olvídate. No sabes cuántas barreras hay que pasar. Y solo la gente del linaje puro va a poder estar allí. Entonces nunca vamos a poder tener pruebas empíricas porque no puedes acceder a los rituales. Tenemos a los testigos, los testimonios que por lo que fuera salieron y tuvimos la suerte de que dijeron la verdad. Y luego tengo mis pruebas que yo sé en el territorio que me muevo. Al final, entre lo que no puedes demostrar y lo que yo te demuestro empíricamente porque lo repiten una y otra vez. Y dime tú, ¿por qué hacen esto una y otra vez? ¿Qué os pensáis? ¿Que les gusta a Hollywood crearme contenido a mí? Que dicen, bueno, vamos a poner otra vez a los reptiles comiendo niños solo para que Enrique tenga material. Entonces, incluso en esa película, tío, en el minuto 33, lo que hace es el reptil está cogiendo al niño por los pies para robar comida de un contenedor o de un restaurante y justo en el minuto 33, segundo 33, el reptil está agarrando
la bolsa de comida de fideos chinos con la boca. Y le caen los fideos chinos en la cara. ¿Qué es la comida? Tío, ¿sabes? Y todos esos pequeños detalles que lo tienen tan depurado y tan bien hecho es lo que logra que la mayor parte de la gente piensa que eres un loco.